Buenas tardes, profesor. El siguiente proyecto son los componentes del espacio geográfico. Para empezar, hay que saber qué es un espacio geográfico. Un espacio geográfico es el lugar donde habita el ser humano, transforma y modifica. En él, el ser humano satisface sus necesidades básicas, como comer, como vestir, como reproducirse y muchas más. Y de igual modo, como el ser humano está transformando, modificando el lugar o este espacio geográfico, un espacio geográfico siempre va a estar en un constante cambio. Ahora que ya sabemos que es un espacio geográfico, podemos ver los componentes del espacio geográfico. Los componentes del espacio geográfico son naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. ¿Cuáles son los que conforman los naturales? Los naturales son las plantas, los animales, los ríos, los mares, las montañas, las mesetas, las llanuras, son todas las cosas naturales que nos proporciona un hábitat. En siguiente son los sociales, es la distribución urbana, es decir, la manera en que cada individuo se distribuye en cierto lugar. Después tenemos las creencias, que es la creencia que cada individuo tiene de cierta situación, de cierto fenómeno, y que por distintas o por ciertas circunstancias nunca va a ser igual. Y finalmente la identidad cultural, que la identidad cultural quiere decir que es si es mexicano, si es de Estados Unidos, si es de España. Y la identidad cultural también incluye lo que es nuestro himno, nuestra bandera, los días festivos. Eso incluye nuestra identidad cultural de cada individuo. Después tenemos el factor más bien el componente económico. El componente económico es una simple acción de los componentes naturales y sociales. Una acción que al unirse nos da como resultado un factor económico. Es decir, que por ejemplo una persona de cierta distribución, de cierto lugar, de, sí, de cierto lugar, aprovecha la naturaleza o los recursos que tiene naturales y después de tantos procesos, de ciertas situaciones, nos da un factor económico que en este caso sería el dinero. Entonces un factor económico, un componente económico es la unión de un natural con un social. Después tenemos el factor político. Los políticos quiere decir que son las fronteras que tenemos, es decir, la división que tenemos entre países, entre unidades, entre municipios. Esa es una frontera. Después tenemos la jurisdicción. La jurisdicción quiere decir que es la, la autoridad o el poder de hacer ciertas cosas en un lugar, pero que en otro lado no lo tenemos. Después tenemos los acuerdos nacionales e internacionales que se dan entre países o en el mismo o dentro del mismo país. Es decir, que cada uno, ya sea fuera del país o dentro del país, benefician al país o benefician mutuamente a los países. Después tenemos los factores culturales o el componente cultural, que son los conocimientos que tenemos o que adquirimos en la escuela, y que no solamente los conocimientos pueden ser de materias, sino también conocimientos que adquirimos a través de la experiencia, o que a través de la experiencia no sino propia, sino de nuestros familiares, y que nos dan esos conocimientos. Después tenemos las costumbres, que de igual forma las costumbres no las inculcan nuestros padres, nuestras familias, nuestros ancestros, como, como el Día de Muertos, como la Navidad, como muchas otras que existen, que son para que no se pierda y que siga existiendo esa costumbre. Después tenemos los valores, que los valores son aquellos que traemos desde casa, pero que también podemos adquirir en otros lados, como puede ser la escuela. Después de que ya conocemos todos los componentes de un espacio geográfico, podemos identificar un espacio geográfico y darnos cuenta que el espacio geográfico es un lugar donde nos rodea, donde nos desarrollamos. Es decir, puede ser nuestra unidad, es decir,
porque existe un factor natural en el que hay plantas, hay animales, hay tal vez una montaña, tal vez hay un mar cerca, entonces por eso ya tenemos un factor natural. Después tenemos factores sociales porque hay cierta distribución entre la población, porque hay diferentes creencias y porque la identidad cultural de las personas puede ser distinta o igual. Tenemos factores económicos, tenemos factores políticos, es decir, que tenemos restricciones, tenemos cosas o situaciones que benefician a las personas. Podemos tener acuerdos entre la población para beneficiarnos. Y tenemos el factor de cultura, porque probablemente la tradición, la creencia que tenemos en este país o en esta comunidad es distinta a la que está en otro país. Tal vez se celebra un día después o de distinta forma. Entonces, ya que sabemos todos los factores y que es un componente, un espacio geográfico, podemos saber qué es e identificarlo.